Ok, buenos días. Seguimos, chicos. Ahora es día miércoles y nos toca la clase 1.3 de la página 5, ¿verdad? Entonces ya sé, la clase con la que voy a trabajar es esta. Siempre, ¿verdad? Este cuadro yo le dije que lo copiara en su cuaderno para que no lo pierda, porque aquí tenemos la programación para 7 semanas, ¿sí? Entonces debe copiarlo en su cuaderno. Ok, dice que debo ir a la página 5 con la clase 1.3. ¿De dónde? Del libro de texto. Voy al libro de texto y me voy acá, 1.3 y de la página 5, ¿verdad? Con esta información voy a trabajar. Y el tema es diferencia de una cantidad respecto a otra cantidad de referencia. Escribe el tema, escribe la fecha y comienza, ¿verdad?, a leer. Después de escribir en su cuaderno el tema y la fecha, va a comenzar a leer. Entonces, lo primero es leer el pensemos. El centro turístico Los Chorros tiene como meta recibir 200 personas por día. La siguiente tabla muestra el número de asistencias al centro turístico durante una semana, tomando como positivo cuando el número de asistentes sobrepasa la meta y nos pide que completemos la tabla de los datos que faltan. Veamos. Primero tenemos una meta que son 200 y nosotros tenemos los días de la semana, de lunes a sábado, la asistencia y también tenemos la diferencia con respecto a la meta, ¿verdad? Solo tenemos acá en el martes que ya completamos la tabla y el viernes. Entonces completamos la tabla. Colocamos primero las asistencias por día y luego las diferencias. La diferencia es porque la meta es 200, ¿verdad? Y la asistencia fue el lunes de 191, entonces ¿cuánto falta para llegar a 200? Hacen falta menos 9, ¿verdad? Menos 9 personas que asistan. ¿Por qué lo colocamos con signo negativo? Porque hace falta que lleguen a la meta, ¿verdad? Entonces sería negativo. Estos no llegaron, ¿verdad? Por eso no llegamos a la meta de 200. Vamos para el día martes, tuvimos una asistencia de 193. Ahora, ¿cuántos faltan para llegar a 200? Si tengo 193, me faltaron 7 personas. Como esas 7 personas no llegaron, por eso están con signo negativo. Vamos para el día miércoles, la asistencia fue de 204. Entonces, la diferencia ahora fue positiva, ¿verdad?, con respecto a la meta. ¿Por qué? Porque la meta era 200, pero se pasó 4 personas más. Entonces, como se pasó de la meta, eso se va a colocar con signo positivo. Vamos al siguiente. El día jueves la asistencia fue de 180. ¿Cuánto falta para llegar a 200? Miren cuánto falta desde 180 hasta 200. Hacen falta 20 personas que asistan. Si esas 20 personas no asisten, no llegamos a la meta, ¿verdad? Por eso está con signo negativo. Luego el viernes es un día ya más de pasear, ¿verdad? Entonces el viernes se pasó de la meta era 200, pero llegaron 25 personas más. Entonces tenemos acá más 25. ¿Por qué? Porque pasamos la meta, ¿verdad? Por eso aparece con signo positivo. Pero el día sábado empatamos, ¿verdad? La asistencia fue igual a la meta, ¿verdad? Entonces no hay ninguna diferencia entre la meta y los que asistieron. Por lo tanto, la diferencia es de 0. Es como que usted diga 200 menos 200, eso da 0, ¿verdad? Y el 0 es neutro, no lleva signo. Miren, no me le vaya a estar colocando signo al 0, ¿verdad? El 0 es neutro, no es ni positivo ni negativo. Ok, entonces ya leímos la solución, vamos a la conclusión. En la conclusión pues tenemos siempre la explicación de cómo se analizan, ¿verdad? Menos, que hace falta con signo negativo, más de la cantidad de referencia, entonces se coloca con signo positivo. Ok, también tenemos otros ejemplos que nos sirven acá de guía. Luego vamos al primer ejercicio. La indicación dice que yo debo resolver el primer ejercicio, nada más, del libro de texto. Ok, entonces dice, expresa con un número positivo o negativo cada diferencia respecto a la cantidad de referencia. Por ejemplo, dice 4 libras menos del peso ideal.
y luego el siguiente, vale, acá, expresa con un número positivo o negativo cada diferencia respecto a la cantidad de referencia. Dice 4 libras menos del peso ideal. El peso ideal era como mi punto de referencia, ¿verdad? Entonces fueron 4 libras menos. Ese 4, ¿cómo lo vamos a escribir? ¿Con signo positivo o con signo negativo? Ese 4, nosotros lo tendríamos que escribir, sería menos, ¿verdad? Porque dice 4 libras menos del peso ideal, ahí sería menos 4. En el literal B dice 2 kilogramos más del peso permitido, entonces ese 2 lo vamos a escribir con signo positivo, ¿verdad? En el literal C dice 10 centímetros menos de la altura permitida, o sea que aquí va a ser menos 10 centímetros, ¿verdad? En el D dice 5 kilómetros por hora menos de la velocidad establecida. Ok, entonces como dice menos, entonces aquí va a ser menos 5. Ok, ya resolvimos el ejercicio 1 del libro de texto. Solo el 1 me está pidiendo la indicación. Ahora me paso al cuaderno de ejercicios. Vamos al cuaderno de ejercicios, buscamos el tema. El tema es 1.3 la clase y el tema es diferencia de una cantidad respecto a una cantidad de referencia. Comenzamos a hacer las mismas indicaciones que hemos dado en el ejemplo, ¿verdad? Vaya. Acá dice 15 grados centígrados por encima. Si dice por encima, usted me va a escribir ese 15 grados centígrados con signo positivo. Por debajo de 0, 3 grados centígrados por debajo de 0, usted le va a colocar el signo negativo, ¿verdad? Por encima de 0 va a ser positivo, por debajo de 0 va a ser negativo, por debajo de 0 negativo, por encima de 0 positivo. Y ahí, ¿verdad? Eso es lo único que va a hacer, solamente va a colocar la cantidad, esta cantidad que aparece acá, por ejemplo, y le va a agregar el signo. Ahora el número 2 es similar al ejemplo de la sesión anterior o de la clase anterior. Ok. Luego tenemos nuevamente la conclusión para repasar, para recordar, ¿verdad? Y luego ejemplos parecidos al problema y al primer ejercicio que ya resolvimos. Entonces, usted me resuelve, ¿verdad? Llena las tablitas, me contesta y compara las respuestas que tiene el libro al final, ¿verdad? Ok, entonces esa sería la clase de este día.